Amén. Gracias al Señor por esas canciones. Maravillosa gracia. Vamos a cantar por la eternidad, que fuimos salvos por gracia. Amén. Ok. Los invito a que abran sus Biblias a Salmo 139. Vamos a seguir estudiando el Salmo que comenzamos hace un poco más de un mes. En nuestro primer mensaje, nosotros vimos a David comenzando sus meditaciones sobre la persona de Dios. El primer atributo, la verdad teológica que David está meditando sobre Dios, que David nos comunicó en el Salmo, fue la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, David? Que Dios sabe absolutamente todo sobre la persona de David. Conoce profundamente al salmista. Dios conoce cada detalle de la vida de David. Él dice, Dios conoce cuando yo me levanto, cuando yo me siento. Cada vez que David entraba o salía de la ciudad, el Señor conocía esas cosas. Pero este es un conocimiento que va más allá de la observación. Va más allá de solamente ver a David de lejos. Sobrepasa el conocimiento por mero contacto. Dios conoce aún lo más profundo del corazón de David. Si recuerdan, versículo 4, dice David, aún mis pensamientos, aún la palabra no está en mi boca. Dios, vos la conocés toda, antes que la pronuncie. Y la pregunta que sale de esto, ¿no? El conocimiento de Dios rodea a David, y David no puede escaparse del conocimiento de Dios. Y la pregunta que se hace David, que me hago yo también, ¿qué haces ante un Dios tan sorprendente? ¿Qué haces ante un Dios que sabe absolutamente todo de vos? Tendríamos que temblar ante el solo hecho de no poder ocultarle nada a Dios. Él sabe absolutamente todo. Y tal vez David quisiera salir corriendo, escapándose de la presencia de Dios para no ser alcanzado por este conocimiento, pero vemos que en el Salmo no es así. David no es así. Él está maravillado, él está sorprendido. Si recuerdan la palabra esta que dice estoy maravillado, en el hebreo significaba eso, significa estar sorprendido, estar con temor reverente delante de la presencia de este Dios tan perfecto. Y su pensamiento continúa, como vamos a ver hoy. Leemos nuestro Salmo, Salmo 139, dice al músico principal, Salmo de David, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? ¿No me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, una pregunta para empezar nuestro mensaje. ¿Qué pasaría si vos tuvieras a una persona con autoridad
persiguiéndote constantemente y estuviera en todos lados, sin importar a dónde vayas. Ahí está. Sin importar lo rápido que corras. Si vas en tren, avión, barco, ahí está esa persona. Cuando yo era chico no teníamos las opciones que tienen los chicos hoy, ¿no? Hoy tienen servicios de streaming, tienen infinidad de programas, de dibujitos. Cuando yo era chico, bueno, siempre pasaban los mismos dibujitos. Literalmente siempre pasaban 15 dibujitos animados, constantemente los mismos. Había uno que me gustaba mucho y después investigando para este mensaje, porque me acordé y empecé a investigar, en realidad era de 1946, mucho más viejo de lo que yo pensaba, y se llamaba Droopy. ¿Se acuerdan? Los que están más canosos se acuerdan de Droopy, ¿no? Un perrito muy monótono que siempre estaba con la misma cara, triste, sin expresión, y siempre decía, estoy muy feliz, ¿no? Con esa cara que no aparentaba felicidad. En uno de esos capítulos tenía su enemigo, digamos, llamado Mac Lobo, y estaba en la cárcel, este enemigo de Droopy, y se escapa de la cárcel. Se escapa de una manera muy, muy interesante. Tiene un lápiz, y con el lápiz dibuja una puerta en la pared, abre la puerta y se escapa. Y se escapa corriendo al norte, va a Alaska. Y en medio de la nada, en medio de la nieve, entra una cabaña, y abre la cabaña, y ahí está Droopy sentado. Y dice, hola, ¿no? Y el lobo, son muy, muy, muy graciosas las expresiones de este lobo. ¡Guau! Grita sorprendido y se escapa. Y a donde quiera que va, aterrorizado, sin importar dónde vaya, se cruza con este perrito. Va a la ciudad, ahí está Droopy. Se va al cine y se esconde en el medio de la oscuridad del cine, al lado lo tiene a Droopy. Se va corriendo al zoológico y se mete dentro de la boca de un león. Y en el estómago del león está Droopy. Entonces finalmente gritando sale corriendo y vuelve a la cárcel y se encierra. Pero viene Droopy y es el que cierra la puerta de la celda. Entonces el lobo, después de que ya está encerrado otra vez, dice, me pregunto cómo es que hacía para estar en todos lados a la misma vez. Y mira hacia el costado y literalmente hay decenas de perritos iguales, que todos le dicen a la vez, hola, los saludas, ¿no? Y el chiste de la historia es obvio. No existe nadie que pueda estar en todos lados a la vez. Casi nadie. Porque tenemos algo parecido en nuestro pasaje de hoy, pero con verdades sobre Dios que son mucho más sorprendentes, mucho más importantes para nosotros que un simple dibujo animado. Porque a diferencia del dibujito animado de Droopy, que es muy simpático, David medita sobre la persona de Dios y sobre el hecho de que Dios es omnipresente. Sin importar el lugar en donde esté el salmista, Dios está presente ahí. Sin importar la situación de David, el Señor está a su lado. Y ese es el mensaje de toda la palabra de Dios. Dios es un ser infinito. Dios no puede ser asignado a un solo lugar. Dios no puede ser contenido por un templo. Es más, Dios no puede ser contenido por el mundo. Cuando Salomón inauguró el templo, dijo exactamente eso. Si quieren anotar, pueden anotar. Yo voy a leer Primera de Reyes 8, comenzando en versículo 23. Y esto es un modelo de oración que es impresionante de Salomón, pero que realmente nos edifica a nosotros después de tantos siglos. Dice, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Qué hermosa manera de comenzar a orar delante del Señor para inaugurar el templo donde iba a estar la presencia de Dios. Sin embargo, versículo 27, Salomón dice esto, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa,
sobre el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. El Señor no está limitado a un lugar. Salomón, el hombre más sabio de la historia, entendió esto. El infinito ser de Dios no puede ser contenido por nada ni nadie. Y en estos pasajes que son la continuación del mensaje que vimos el mes pasado, vamos a ver a David sorprendiéndose por estas verdades. Primero, vamos a ver una pregunta retórica que hace David, algo para lo cual él ya tiene respuesta. Luego vamos a ver algunos ejemplos de la omnipresencia de Dios y cómo eso se tiene que aplicar a nuestras vidas. Si Dios está en todos lados, y está en todos lados, está siempre presente en la vida de los hombres. Y eso tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Entonces, lo primero que vamos a ver acá, vamos a ver en versículo 7, la pregunta de un alma asombrada. La pregunta de un alma asombrada. Dice así David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Podemos comenzar nuestra exposición haciendo una pregunta simple. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Podemos derivar algunas preguntas más de ahí. ¿Puedo saber dónde está Dios? ¿Está Dios en cierto lugar, en cierto edificio? Tengo que ir a Roma para encontrarlo, por ejemplo. Hay muchas personas que consideran que tienen que viajar a Roma, tienen que peregrinar hacia Roma, o algunos lugares delegados por Roma para encontrarse con Dios. Tengo que ir a Jerusalén. Los que tuvimos la oportunidad de viajar a Israel, sabemos que muchos lugares en Israel son considerados como lugares exclusivos de la presencia de Dios, donde Dios está muy cerca. Es más, aún hasta el día de hoy hay cierto debate entre los judíos ortodoxos porque en los restos del templo, que es el muro de los lamentos que conocemos nosotros, ellos tratan de buscar cuál es el lugar en el muro de los lamentos que está más cercano, digamos, de manera paralela a donde estaba el lugar santísimo. Porque dicen, si nosotros sabemos el lugar exacto del muro de los lamentos que estaba cerca del lugar santísimo, ahí estamos más cerca de la presencia de Dios. Tengo que escalar los montes del Himalaya para tener un encuentro con Dios. Tengo que ir al Amazonas y beber ayahuasca para tener un encuentro místico con Dios. Porque hace un tiempo atrás vi a un periodista hacer esto y luego de que pasaron los efectos de esta infusión de hierbas que son drogas, él repetía llorando, desconsolado, vez tras vez, encontré a Dios, vi a Dios. No, nosotros no necesitamos ir a ninguno de estos lugares. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dios está en todos lados. La pregunta que hace David es retórica, significa que no hace falta una respuesta. Él está diciendo, no hay chance de que yo vaya a un lugar en el que el Señor no esté. Vean su pregunta, su primera pregunta. Él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Esta palabra, ir significa eso, significa ir o significa venir, significa caminar, andar normalmente como una persona anda normalmente por día. En Génesis 5, Génesis 6, cuando habla acerca de Enoc caminando con Dios, cuando habla acerca de Noé caminando con Dios, es exactamente esta palabra. Es la idea de caminar por cualquier lugar, andar tal vez descuidado, ir de acá para allá y que no esté el Espíritu de Dios presente. Es imposible, dice David. Y el salmista lo hace muy personal, si se dan cuenta las palabras que él usa, él le habla directamente al Señor. Él dice, no puedo ir a un lugar donde no esté tu espíritu, Señor. ¿A dónde voy a ir de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay manera. Aunque a veces, cuando las personas están mal espiritualmente, lo intentan, piensan que pueden escapar de la presencia de Dios. ¿Recuerdan al profeta Jonás? El Señor le dice, bueno, anda a predicar a Nínive, aquella gran ciudad. Y Jonás, claro, sí, Señor, allá vamos, ¿no? No, sabemos lo que pasó. Pero Jonás 1:3 nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis,
Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Parece que quería ir a Tarsis, ¿no? Lejos de la presencia de Jehová. Cuando nosotros leemos la historia de Jonás, casi pensamos en el dibujito de la introducción de Drupi, pobre profeta, cree que él puede escapar de Dios. Y cada vez que usa acá Jonás la palabra para huir, para describir a Jonás huyendo de Dios, es exactamente la misma palabra, el mismo verbo baraj en el hebreo, que significa escapar. Dios dice, yo no me puedo escapar de la presencia de Dios. David comienza esta sección declarando eso, la imposibilidad de salirse de la presencia de Dios. Esto es algo que es difícil de entender para nosotros, porque nosotros no podemos compararnos con Dios en cuanto a este aspecto. Hay algunas cosas que nosotros podemos entender en cierta manera de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, acerca del conocimiento, nosotros somos seres que el Señor nos permite obtener, adquirir conocimiento. Y estamos constantemente aprendiendo y nosotros sabemos más que algunas personas, que otras personas saben más que nosotros y nos comparamos y decimos, bueno, Dios conoce absolutamente todo. Y podemos entender que Dios es omnisciente. Cuando hablamos acerca del poder, por ejemplo, sabemos que nosotros tenemos cierta fuerza, hay personas que tienen mucha más fuerza que nosotros y pensamos Dios tiene absolutamente todo poder. Pero nosotros no podemos compararnos con Dios en cuanto a la omnipresencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio y podemos estar en un solo lugar a la vez. Si estamos acá, no podemos estar en la esquina, y si estamos en la esquina, no podemos estar acá. Y Dios es completamente distinto en ese sentido a nosotros. Para Dios no hay limitaciones de espacio, no hay nada que pueda contener a Dios. Eso es la locura del hombre sin Dios que piensa que él puede contener a Dios en cierto lugar. Dios está en todos lados. Y si esto es así, está siempre al lado de David. Y hago una aclaración acá, porque David está en la presencia del Señor y ya no se puede defender. Pero hay muchas personas que cuando piensan acerca de esto y hablan de David, dicen que David es panteísta. Porque hay muchas religiones que creen eso. Creen que Dios no solamente está en todos lados, sino que Dios es todas las cosas. Entonces, hay personas que piensan que pueden ir al bosque y abrazar un árbol. ¿Vieron eso, no? ¿Alguna vez? Y abrazar el árbol y dicen, estoy abrazando a Dios y estoy recibiendo energía de Dios porque Dios es este árbol. David no está diciendo eso. David dice que Dios está en todos lados. Dios no es todas las cosas. Dios está en todos lados. Y vamos a ver que David dice, Dios, vos estás acá, vos estás allá, vos estás en todo lugar. Y cuando lo lees así de refilón a este pasaje, parece sugerir que David pretende escapar de Dios. Pero no es así, sino que él se maravilla en meditar que la presencia de Dios está con él constantemente. Y esa es la diferencia, y creo que es ahí donde nos tiene que llevar este salmo. Es la diferencia entre una persona, entre un alma que está absorta en la meditación del Señor y una que solamente posee el conocimiento teológico de la omnipresencia de Dios. Por ejemplo, nosotros pensamos en Jonás, que hablábamos recién. Fue re tonto de parte del profeta pretender huir de Dios. Es más, nosotros cantamos un corito, ¿no? Que dice, no puedo escapar de ti, mi Dios, aunque tantas veces traté. Y decimos, Jonás, no seas tonto, no puedes escapar de Dios. Porque sabemos que la palabra de Dios dice que Dios es omnipresente. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros vivimos como si Dios no estuviese a nuestro lado? O peor aún, de este lado de la cruz. ¿Cuántas veces nosotros vivimos como si Dios no solamente estuviese a nuestro lado, sino como si Dios no estuviera dentro nuestro? Este salmo nos lleva a pensar y nos desafía a que tenemos que vivir de dos maneras. O sorprendiéndonos, grata y profundamente, porque Dios está a nuestro lado, o vivir de una manera inútil y hasta inconsciente, tratando de escapar de la presencia de Dios para vivir para mis propios deseos. David conoce la respuesta. Él no puede estar fuera de la presencia de Dios. Él dice, ¿a dónde voy a irme de tu espíritu, Dios? ¿A dónde voy a escapar de tu presencia? Pero al meditar estas cosas, David se plantea situaciones en las que trataría de escapar de Dios para luego darse cuenta que es inútil, porque Dios está siempre a su lado. Entonces vemos tres ejemplos de la omnipresencia de Dios.
Vamos a dejar afuera versículo 10, pero vamos a leer versículos 8, 9, 11 y 12. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David nos lleva a tres situaciones hipotéticas, virtualmente casi imposibles de lograr, en las cuales él intentaría escapar de Dios sin éxito. Vamos a dejar otra vez versículo 10 para el final, pero versículos 8 y 9, 11 y 12 nos muestran que ni la muerte, ni la distancia, ni la oscuridad pueden alejarnos de la presencia de Dios. Lo primero que vemos es entonces que la muerte no puede alejar a David de Dios. ¿Por qué digo la muerte? Si alguien escribiera estas palabras de David hoy, tal vez pensaríamos que la persona se tomó un avión o estuvo en un globo aerostático o una nave espacial, lo que fuera, porque para nosotros no es rara la idea de elevarnos, no es rara la idea para nosotros de volar. Cualquiera de nosotros de una u otra manera puede acceder a un pasaje de avión y volar. Sin embargo, en el tiempo de David era imposible volar. La única manera que vos tenías de ir al cielo era que estabas muerto. Y vean lo que dice David acá, si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Cómo no va a ser así? Los salmos, y a mí me encanta estudiar los salmos nos dejan en claro vez tras vez tras vez que Dios habita en los cielos. La palabra está siempre en plural, la palabra shamaín, que significa cielos, es el lugar de la habitación del Señor. Salmo 2.4 dice, el que mora en los cielos. Salmos 33.13 dice, de los cielos miró Jehová. Cuando leíamos hoy el pasaje del Salmo, del llamado de la oración, Salmo 18, dice que Dios desde los cielos acudió al escuchar a David, acudió para rescatarlo. Salmo 102.19, porque miró desde lo alto de su morada, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Si David dejara este mundo y fuera a los cielos para escapar de Dios, allí estaría el Señor. Y tenemos acá de parte de David dos contrastes que son verticales. Lugares que son imposibles de alcanzar por él, a menos que muera. Si pudiese subir a los cielos hasta lo más alto, dice David, ahí me voy a encontrar con Dios. Pero si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si David dice, yo pudiera ir a este lugar, el Sheol, esta palabra significa sepultura, pero también designa principalmente el lugar de los muertos, a donde iba una persona cuando fallecía. Y entendemos, cuando lees el Antiguo Testamento te das cuenta que la revelación de la palabra de Dios es progresiva, ¿verdad? Porque los santos del Antiguo Testamento no tenían la Biblia como tenemos nosotros hoy. Tenían ciertos libros, ciertas verdades acerca de Dios, pero no tenían el entendimiento que tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros sabemos de manera clara, más o menos clara, qué es lo que nos pasa cuando morimos, ¿verdad? Pero imagínate si vos te encontraras con David y tuvieras una charla y le dijeses, hermano David, qué esperanza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Cómo nos espera en el cielo las calles de oro y la presencia de Él. Y no hay sol porque la luz es el Cordero. Y David te mira como, no entendería nada. Gracias al Señor que nosotros estamos de este lado de la cruz y tenemos la revelación completa de Dios, pero ellos no entendían así. Sin embargo, sabían que este lugar, el Sheol, era el lugar donde descendían los muertos. Era un lugar de transición, tanto para el reposo de los santos como para el castigo de los impíos. Por ejemplo, Job 24 dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Vemos este contraste entre creyentes e incrédulos, entre santos e impíos en Salmo 49, un salmo que estudiamos hace un tiempo atrás cuando todavía estábamos por YouTube predicando. Los hijos de Coré dicen, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ellos sabían
Ellos sabían que de alguna manera u otra ellos iban a vivir por la eternidad con el Señor. Por ejemplo, Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué hermoso salmo. El tema es que en algún momento de la historia de los judíos, en la antigüedad empezaron a creer que Dios no estaba en el Seol. Y es entendible si te pones a pensar. Es un lugar de juicio. Es un lugar de juicio para los pecadores. Dios no tendría que estar ahí. Dios es santo, demasiado santo como para estar cerca de pecadores que están siendo castigados. Y tiene sentido, pero está el Señor. Aún la palabra de Dios dice esto, en Job 26:6, dice que el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Aún el Abadón, que es el lugar de castigo, el lugar de destrucción, no está escondido de Dios. Escuché la cita de un comentarista que me pareció muy apropiada, que dice que la presencia de Dios está aún en el infierno, solo que está restringido únicamente a su juicio. David dice, si yo hiciere en el Seol, en el lugar de los muertos, mi cama, mi estrado, una cama para descansar, ahí está Dios. Si pudiera subir a lo alto, de manera que llegue a los cielos, ahí está Dios. Si pudiera ir a lo más bajo, el Seol mismo, ahí está el Señor. Entonces, ni la altura, ni la profundidad, ni la muerte nos pueden esconder de la presencia de Dios. Entonces David se plantea otra situación. Él dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Acá David habla de intentar escapar rápido de Dios, de manera horizontal, escapar de la presencia de Dios. Para que el que habitaba en Israel, en realidad para todas las personas, ¿no? El sol sale en el este y se pone en el oeste, pero si vos estabas en Israel, el sol salía del oriente, donde David, por ejemplo, está escribiendo en Jerusalén y está rodeada de montes. Entonces el sol sale de atrás de los montes y va hasta el oeste y se esconde en el mar Mediterráneo. Y en el momento en que amanece y que apenas se asoma la luz del sol, la oscuridad deja de ser y la luz del sol acapara todo. Y David está diciendo exactamente eso. Él dice, si pudiera subirme arriba de la luz del sol cuando amanece, que son las alas del alba, y viajar tan rápido como la luz que cruza el mar de este a oeste. Ahora, David no sabe esto, nosotros sabemos después de siglos de investigación científica, pero si pudiese ir y viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, aún así no podría escapar de la presencia de Dios. Cuando llegase al otro lado, Dios estaría ahí también. Es por eso que la historia de Jonás nos parece tan ridícula cuando la leemos. Él pretende escapar de Dios subiendo a un barco desde Jope para ir a Tarsis. Tarsis es el extremo del mar conocido en ese momento en el mundo. Era del otro lado del mundo, muy posiblemente sea un puerto en España, donde hacían comercio con metales, y él quiere ir hasta ahí. Si hubiese sido un pagano tendría sentido. Los paganos, los incrédulos, tenían sus dioses, y si vos tenías un dios que estaba asignado a un lugar de morada, no tenía influencia en otro lugar. Había dioses que pensaban que vivían en los cielos, que gobernaban los cielos, entonces vos ibas a un valle y ese dios no tenía inferencia ahí. Si había un dios que era el dios de los mares, ¿cómo te escapas de un dios de los mares? ¿Te vas a tierra firme? ¡Pum! Listo. Pero no así con el Dios de Israel. Y lo ridículo, cuando leemos la historia de Jonás, es que él tendría que haber sabido estas cosas. Porque David las había escrito hace tiempo. El Salmo 139 estaba a disposición del profeta. El salmista es claro, sin importar a dónde va. Dios está ahí. La distancia sin importar lo extensa de la misma, sin importar la velocidad, no nos puede separar de la presencia de Dios. Pero vemos un tercer ejemplo de escapar de Dios. Él dice, si dijere, ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas lo encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Esto es una cuestión de lógica, por lo menos lógica humana, ¿verdad? Sabemos que donde hay oscuridad, hay poca visibilidad, es imposible ver en la oscuridad.
basta con levantarte muy de noche sin prender la luz y sabes que es un dolor de dedo seguro porque te vas a reventar el dedo contra algo, los dedos chiquitos sobre todo, que son los que más duelen. Donde hay oscuridad, muchas veces hay temor. ¿Sabes que uno de los miedos más comunes es el miedo a la oscuridad? Aunque muchos no lo quieren reconocer, ¿no? Pero entre el 8 y el 10% de las personas tienen miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque no sabes qué hay ahí. No sabes con lo que te puedes encontrar en la oscuridad. Esta semana estábamos comiendo con algunos compañeros, yo trabajo en el SEAMSE, en Campo de Mayo, y vino mi ilustración para este mensaje. Estábamos comiendo en el medio del campo, en Campo de Mayo, y un muchacho agarró y dijo, qué bueno que estaría poder venir a cazar acá, traer una carabina y cazar en la oscuridad. Y de repente uno de mis compañeros, que es literalmente una bestia, 150 kilos de músculo, dijo, no, se le transformó la cara. ¿Por qué? No, yo le tengo miedo a la oscuridad, yo no podría estar en lo oscuro. Pero es gigante, yo soy alto, me lleva una cabeza. Dice, no, le tengo terror a la oscuridad. No sabes qué puedes encontrarte en la oscuridad. David plantea lo que pasaría si él pudiese cubrirse con tinieblas. ¿Cuál sería nuestro planteo? Bueno, me voy a meter en medio de la oscuridad. Ahí me voy a esconder de Dios. Seguro que no me va a poder ver. Si el ojo humano no puede ver, Dios tampoco puede ver. Esto es lo que hacen los nenes chiquitos, ¿no? Yo me acuerdo mucho como Tatu y Noah, mis hijos, hacían lo mismo. Se tapaban los ojos y pensaban que desaparecían, que no los podía ver nadie. Cuando corrían, y yo corría para alcanzarlos, se tiraban al piso, se hacían una pelotita y se tapaban los ojos. Y pensaban que habían desaparecido. Cuando a veces se escondían, ahora todavía lo hacen a veces, ya no es tan gracioso, pero se escondían detrás de una cortina. Y vos le veías los pies abajo de la cortina. Pero ellos, como no podían ver, pensaban que nadie los podía ver. Pero David es claro, él dice, si pudiera meterme en la más oscura de las noches, en la más profunda y densa oscuridad. El texto en hebreo da la idea de ser aplastado por la oscuridad. Ante Dios es lo mismo que si estuviera en un cuarto lleno de luz. La noche, el día, la luz, la oscuridad son lo mismo. Ahí estás vos, Señor, dice David. Otra vez, la mente del ser humano piensa que en lo oscuro puede escapar de Dios. Y es algo que está en el ser humano por naturaleza. Es por eso que los ladrones cometen la mayor parte de sus actos en la oscuridad, porque nadie los ve. Es por eso que los jóvenes y los no tan jóvenes prefieren salir a hacer macanas cuando, de noche, ¿no? Esto es algo natural en el hombre y la mujer que no piensan en Dios. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Génesis 3:8 nos dice que cuando inmediatamente después de pecar, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pensaba en esta situación y pensaba en mis hijos, ¿no? Adán y Eva se cosieron sus vestidos de hojas y dijeron, ahí viene Dios. Y se escondieron de la presencia de Dios atrás de unos arbustos. Y sus pies se veían, ¿no? El Señor pasó y le vio los pies ahí por debajo. Qué error pensar de esa manera. Dios, que es luz, penetra en todo lugar, por oscuro que sea. El hebreo dice literalmente, brilla la oscuridad como la luz. Cada vez que peco y pienso que nadie lo sabe, yo estoy pecando en la misma cara de Dios. Hebreos 4:13 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para el Señor no hay nada oculto. Nosotros buscamos cobijo debajo de techos y pensamos que estamos cubiertos, que no hay absolutamente nada que nos vea. Para Dios no hay nada. Estamos nosotros nada más delante de su presencia. No hay nada que se pueda esconder delante de Él. Y no solamente eso, no solamente las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de Dios, sino que nosotros tenemos que dar cuenta delante de este ser infinito y perfecto y eterno que todo lo ve.
No hay lugar en el que Dios no esté presente. Mejor aún, no hay lugar en el que su presencia no esté conmigo. No existe lugar en el universo en el que el Señor no esté. Arriba en los cielos. Es interesante que usa absolutamente cualquier opción. Él dice arriba en los cielos, abajo en el Seol, al este con las alas del alba, al oeste en el extremo del mar. En versículo 5 él dice, por delante y por detrás me rodeaste. Y aún si me quedo en el centro, hecho una pelotita, rodeado por oscuridad, sea alto, sea bajo, ahí está Dios. Si me siento lejos de Dios, ahí está Él. Cuando estoy atravesando momentos de oscuridad, ahí está el Señor. Quiero que terminemos este estudio con algo que nos sorprende aún más que los pasajes que acabamos de ver. Porque tal vez pensás que Dios está en todos lados, ¿no? Y es verdad, este pasaje nos convence que Dios está absolutamente en todos lados. Pero tal vez pensás que Dios está en todos lados como un policía que quiere atraparnos en medio de un delito. Tal vez tenés ese concepto de Dios como que Dios es el anciano que está casi en su trono como un Zeus, con un rayo en la mano listo para destruirnos. Pero no es como piensa David. David, cuando piensa en el Señor y en la omnipresencia de Dios, llega a una conclusión preciosa. Fíjense en versículo 10 lo que hace este Dios omnipresente con los suyos. ¿Qué es lo que hace este Dios que está en todo lugar con aquellos que le pertenecen? David dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David es claro. David dice, yo puedo estar acá, puedo ir allá, puedo tratar de esconderme de Dios. Dios está ahí, Dios está en todos lados. Sin importar el lugar, aún ahí me guiará tu mano. Aún ahí me guiará tu mano. Y el tiempo del verbo, que se llama jifil en hebreo, es muy importante entender los verbos en hebreo, porque es como que se van potenciando, o que van mostrando cuál es la actitud con la cual yo hago lo que describe el verbo. Y acá, cuando habla acerca de aún ahí me guiará tu mano, nos muestra a alguien que está guiando, pero alguien que está guiando tiernamente. Alguien que está llevando con mucha paz, con mucho cariño a alguien. Dios no guía a David a los empujones. Es exactamente la misma palabra que tenemos en Salmo 23:3, cuando dice que el Señor está guiando a David, ¿por qué? Por sendas de justicia. Es una manera de guiar para hacer crecer a la persona. Es una manera de guiar para bendecir a la persona. Dios no está llevando a los empujones sin paciencia, sino que le muestra el camino que debe seguir para ser bendecido y lo lleva de la mano. Sorprendentemente lo lleva de la mano. Lo guía de la mano. Nosotros muchas veces nos olvidamos, y yo realmente entiendo, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos obedecer a Dios y lo entiendo. Cuando nosotros obedecemos al Señor, vamos a ser bendecidos, es lo que dice la palabra de Dios. Pero yo creo que estos pasajes tienen que cautivar nuestro corazón para que nosotros digamos, no quiero absolutamente más nada que obedecer al Señor. Porque sin importar el lugar en el que esté, su mano me va a guiar. Y me va a guiar tiernamente. Tenemos que realmente entender al Señor a la luz de toda la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en el Señor, ¿cuál es su corazón? Él mismo nos dijo cuál es su corazón. En Mateo 12, ¿qué dice el Señor? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él mismo nos dice cómo es su corazón. Él es manso y humilde. Él es gentil. Él es gentil. Él se humilló para llevarnos a Él. Y es lo que dice David acá. David dice, sin importar el lugar en el que esté, aún ahí el Señor me va a guiar de la mano. Y me asirá tu diestra. La palabra significa agarrar. Significa sostener para que no caiga. Hay momentos en la vida que nos sentimos sin dirección. Y está bien.
Dios está con nosotros, Dios está presente, Dios nos va a guiar. Momentos en que nos sentimos desolados, en la peor de las debilidades. Según este pasaje, Dios está con los suyos. Dios te va a sostener. Dios está presente de manera activa en nuestras vidas. Dios no es una filosofía solamente. No son buenos pensamientos que sacamos de un libro. Este libro nos revela quién es Dios. Es una persona que está constantemente a nuestro lado, obrando, guiándonos de manera activa. Y vemos el simbolismo de la mano de Dios, porque una cosa es que un padre guía a su hijo de la mano y puede fallar. Muchas veces podés llevar a tu hijo de la mano y eso no garantiza que no va a caer, se va a tropezar y se va a romper la cara contra el piso. Pero quien está guiando a David con su mano, quien está haciéndolo con su diestra todopoderosa es el Señor. Es la misma mano que formó el universo. Es la misma mano con la cual midió los montes. La mano del Señor nos guía. La mano del Señor nos aferra a Él. Hubo tiempos de oscuridad en la vida de David, en que las cosas parecían fuera de control, pero allí estaba Dios a su lado. Lugares o situaciones en las que David pudo ver su propia debilidad, su insuficiencia, su pecado, pero ahí estaba Dios. David lo sabía muy bien. Sin importar la situación, Dios está con él, siempre. Después de todo, es el Señor mismo quien lo creó. Es Dios mismo quien actuó meticulosamente en la gestación de David en el vientre de su madre. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Ahí vamos a seguir este mensaje. Pero hasta entonces, hasta que la semana que viene veamos la siguiente porción de este salmo, algunas cosas para considerar de estos pasajes. Este salmo nos muestra que no podemos escapar de la presencia del Señor. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, si es así, y es así, nosotros tenemos que vivir de una manera consciente. Debemos vivir conscientemente y debemos vivir responsablemente. A veces pensamos que podemos hacer cosas y que Dios no puede verlas. Dios está ahí. Dios está a nuestro lado. Durante la pandemia instalaron cámaras de seguridad en uno de los talleres, no donde trabajo yo, sino en un taller que está mucho más al fondo en el campo, porque había quejas, digamos, por el desempeño de los empleados. Entonces pusieron cámaras en todo el lugar, y el gerente, que es una persona de edad y de riesgo, estaba en su casa, aparentemente estaba en su casa todo el día, mirando las cámaras de seguridad. Y si había alguien que no estaba trabajando, agarraba su celular, llamaba al taller y decía por qué tal persona no está trabajando. Milagrosamente se acabaron las quejas. El desempeño de todos los empleados mejoró. ¿Por qué? Porque todos hacen lo que tienen que hacer si saben que están siendo vigilados, ¿verdad? De manera similar, nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones basados en la verdad de que Dios está a nuestro lado. Y otra vez, Dios no es mi gerente, ¿no? Viendo con malicia y tratando de, trabajen, ¿no? El Señor está constantemente, tiernamente, mirándonos, junto a nosotros. Entonces nosotros debemos vivir de acuerdo a nuestra confesión de fe. Como hijos de Dios, conscientes de su presencia y con nuestras vidas dando testimonio de su presencia. ¿Qué inconsistencia es decir yo sé que Dios está en todos lados, pero yo vivo como yo quiero? Decir yo sé que un Dios santo y todopoderoso que me redimió está conmigo a cada momento, y sin embargo cuando tomo decisiones son decisiones completamente opuestas a esa verdad. Si Dios está conmigo en todo lugar y Él está, tengo que vivir consciente y responsablemente, porque Dios está conmigo. Estos pasajes también nos muestran que si Dios está presente, entonces nunca estoy solo. Muchas veces nos sentimos solos, aún rodeados de gente nos sentimos solos.
Y hay veces que no hay absolutamente nadie al lado nuestro y nos sentimos solos. Nunca estamos solos. La palabra de Dios nos dice eso. A lo largo de toda la Escritura, el Señor está siempre al lado de los suyos. Isaías 43:2, por ejemplo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué preciosa promesa. Dios está con los suyos. Nunca estamos solos. En Mateo 28, la gran comisión, el Señor nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si el Señor terminase acá esta frase, bueno, Él es el Señor. Y Él es el que nos rescató. Él pagó el precio por nuestra salvación. Entonces decimos amén y obedecemos, ¿verdad? Pero Él va más allá. Él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde está Jesús? Donde quiera que estemos. ¿Cuándo? Cada día. Hasta el fin. Es la razón para las misiones. Es lo que da la explicación a las misiones. ¿Por qué anunciamos a Cristo a cualquier lugar a donde vamos? ¿Por qué hay gente que decide dejar su pueblo y su tierra natal para ir al otro lado del mundo, a una cultura diferente, a un lugar donde sufre persecución? ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que Dios está a nuestro lado sin importar a dónde vayamos. Él está junto a nosotros. ¡Qué confianza nos da para vivir el saber que nunca estamos solos! Dios nunca nos va a dejar. Nosotros podemos vivir confiados sin importar lo que pasa. Siempre vemos el lado negativo, ¿no? En las pruebas Dios está conmigo. En las pruebas Dios está conmigo. En las bendiciones Dios está conmigo. Él está conmigo a cada paso que doy. Dios está con nosotros. Es más, cuando nosotros celebramos la Navidad, el nombre que hablamos acerca de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y finalmente, si Dios está siempre con nosotros, nosotros podemos y nosotros debemos disfrutar de su presencia. Si Dios está siempre con nosotros, nosotros podemos, pero nosotros debemos disfrutar de su presencia. Hay un concepto que tienen los reformadores, en especial Lutero, pero cuando tuvieron que definir su ministerio, sus creencias, la diferencia con la iglesia oficial, porque pensá esto, de repente la iglesia de Roma era la iglesia oficial y comenzaron a surgir todos estos líderes, estos hombres que se levantaron y dijeron: no, vamos a volver a la Escritura. Vamos a predicar solo a Cristo, salvación solo por gracia, solo por fe, solo por la Escritura y solo la gloria a Dios. Todos los demás decían: es más de lo mismo, es solamente un poquitito más de lo mismo. Entonces, para definir esto llegaron a un concepto que es coram Deo, que es latín, coram Deo, que literalmente significa delante del rostro de Dios. Delante del rostro de Dios. Y lo que Lutero quiso decir con esto es que nosotros podemos vivir toda nuestra vida delante de Dios porque Dios está con nosotros, está junto a nosotros. Un teólogo lo definió de esta manera. Dijo: cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y la presencia de Dios en donde quiera que estemos y en lo que sea que hagamos. Esta práctica de la presencia de Dios, esta forma de vida coram Deo, es algo que los puritanos llevaron a un nivel muchísimo más profundo. Si vos estudiás sus escritos, si vos estudiás la manera en que ellos vivían, ellos marcaron la diferencia exactamente por eso. Si el Señor está con nosotros, decían, entonces no hay diferencia entre lo secular y lo sagrado. Yo puedo estar haciendo las cosas más complejas de la iglesia, estudiando para la palabra de Dios, preparando sermones o dirigiendo las alabanzas o cantando con los hermanos, o yo puedo estar
caminando, puedo estar estudiando de manera secular, simplemente puedo estar tomando mate. Los puritanos no tomaban mate, pero simplemente nosotros podemos estar tomando mate con nuestro corazón en asombro, porque estamos delante de un Dios santo. O como lo llevó un poquitito más allá R.C. Sproul, que es uno de los héroes de mi fe, él dijo, coram Deo es delante de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la honra y la gloria de Dios. Si nosotros viviésemos de esta manera, qué diferentes que serían nuestras vidas. Hacer una práctica constante de la presencia de Dios, porque es una realidad. Nosotros podemos vivir una vida de gozo pleno al disfrutar de su presencia junto a nosotros, de su comunión con nosotros. Nosotros hace un tiempo atrás estudiamos Salmo 16. David termina diciendo, me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y David está hablando acerca de un futuro que él está viendo. Hay en la eternidad junto al Señor, hay delicias a tu diestra para siempre. Pero nosotros podemos justamente hoy, en este mundo, en nuestra vida, en los días que el Señor nos ha dado en este mundo, disfrutar de la plenitud de gozo que hay por entender la presencia de Dios, por disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Tal vez haya alguien acá que nunca creyó en Cristo. Está visitándonos por primera vez y nunca escuchó el mensaje del Evangelio. El mismo Jesús que cité recién, que dijo que nunca iba a dejar solos a los suyos, es el mismo que dijo que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús tomó un cuerpo como el nuestro y vivió una vida perfecta, siendo Dios y siendo hombre, murió en una cruz. En esa cruz Él sufrió los tormentos y el castigo, el oprobio y la vergüenza, y derramó su sangre y cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y la palabra de Dios dice que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que si una persona entiende que es un pecador y se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo por perdón y lo reconoce como el Salvador, va a ser salvo. Que en Cristo va a obtener perdón y vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Si tal vez estás acá o estás escuchando este mensaje y nunca creíste en Cristo, yo te animo a que consideres a Jesús. Él te amó tanto que vino a morir a una cruz cargando tus pecados para que vos no tengas que cargar con tus pecados, para que puedas tener la justicia que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Por favor, arrepentite de tus pecados y vení a Cristo. Hermanos, que la realidad de la presencia constante de Dios nos anime a vidas más santas para Él, vidas más entregadas al Señor, pero también disfrutando como el salmista en asombro de decir, no importa a dónde esté, a cada paso que estoy, a cada paso que doy, Dios está conmigo. Él siempre está a mi lado. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las verdades que David nos muestra en este salmo. Y te pedimos, Señor, que estas verdades nos desafíen a vivir delante de ti, Señor, como hicieron los reformadores, como hicieron los puritanos, que nosotros vivamos delante de tu presencia, porque es una realidad, Señor. Cada segundo de nuestras vidas vivimos delante de ti, vivimos delante de tu rostro, Señor. Que podamos vivir para ti, Señor, que podamos darte gloria y honra, que podamos disfrutar, Señor, de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que bendigas el resto de nuestra reunión. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.